amigos que nos siguen en las redes sociales? Bienvenidos a su programa El Pinacate News. Bienvenido, Adrián. Muy buenos días, gracias a todos los que nos acompañan a través de sus redes sociales. ¿Qué pasó, Joaquín? Está haciendo mucho frío en Ciudad de México, está congelada la lengua, ¿cómo andas? Sí, fíjate que sí está duro aquí el frío, pero bueno, hoy 16 de enero del 2023 hablaremos sobre la militarización en México, Adrián. ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de este efecto que se está produciendo en México, que se ha producido por muchos años? Claro que sí, Joaquín, claro que sí. Pues es un tema pues de mucha profundidad. Es un tema que en muchos países, en diferentes momentos de su historia, pues ha causado mucha polémica, inclusive como bien lo sabemos, algunos gobiernos a nivel mundial han caído en dictaduras precisamente por este tipo de gobiernos militares. Y es un tema pues muy amplio, ¿no? Espero que la gente que nos ve a través de sus redes sociales le guste el tema y se pueda meter a la conversación también con nosotros, Joaquín. Adrián, fíjate que hay una pregunta que le escuchamos comúnmente en la sociedad y se refiere al por qué se le está dando tanto poder a los militares en México. Esa pregunta es muy recurrente, es algo que causa mucha polémica en la sociedad y bueno, si me lo permite, vamos a empezar a analizar cuál ha sido la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país, si nos retomamos o nos remontamos, si bien así te parece, al inicio de la revolución y posteriormente a la revolución, como por la misma naturaleza de la confrontación, los mismos militares iban ocupando puestos públicos y cargos públicos a través del mismo presidente de la República, que en muchos de esos casos era un general, ¿no? El último general que fue presidente en nuestro país fue el general Ávila Camacho. Él fue el último presidente, entiendo que fue de 1940 al 46, donde él estuvo en esta presidencia. Y pues bueno, estos militares a su vez nombraban a otros militares para ser secretarios de Estado. Entonces, no es nuevo, Adrián, en nuestro país desde que los militares estén involucrados en la administración pública. ¿Qué tanto daño o qué tanto beneficio han causado a la sociedad? Pues bueno, sería cuestión de analizar cada uno de estas situaciones. Y lo que yo pienso de manera muy particular, Adrián, es de que se utiliza en diferentes crisis sociales en nuestro país, la actuación del ejército. Y crisis no necesariamente en materia de seguridad, ¿no? O sea, podemos hablar en el aspecto en el que se ha utilizado para poder llevar a cabo acciones administrativas, ¿no? O sea, el tema de todos los ingenieros militares, no solo en la actualidad se han utilizado en el ejecutivo, ¿no? Sino también en otros poderes, en el judicial, por ejemplo. Yo recuerdo en sexenios pasados que los ingenieros militares estuvieron ahí apoyando en labores de construcción de algunas instalaciones y demás. En este sexenio, pues obviamente están construyendo, ya realizaron el aeropuerto Felipe Ángeles, está en el aeropuerto de Tulum, está el Tren Maya, está el interoceánico, ahí la Marina está involucrada en el interoceánico, en Dos Bocas, y en toda la administración de estas obras prioritarias del gobierno federal está siendo administrada por un comité organizador encabezado por un general también. Entonces, bueno, la actuación no solo cae en esta parte administrativa de proyectos prioritarios del gobierno federal, sino también en aduanas, en migración, ¿no? En diferentes instituciones, ¿no? En comunicaciones y transportes, en diferentes partes de este gobierno, de este poder ejecutivo, ¿no? Del gobierno federal, está involucrado el ejército. ¿Qué opinión me das al respecto, Adrián? Sí, Joaquín, mira, ha causado mucha polémica las decisiones que se han tomado en este gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas, precisamente por dos puntos principales. El primero, porque todavía nos queda en la memoria el uso excesivo de los ejércitos en diferentes países en el mundo y cómo han caído estas fuerzas militares en temas de autoritarismo, en temas dictatoriales. Eso no se nos viene a la mente cuando pensamos un poquito en el tema del ejército. Además, ¿por qué no decirlo? También todavía está en la memoria y es recordado cada 2 de octubre el tema del 68, Joaquín, cómo con esa fuerza
sangrienta del ejército masacró a muchísimos estudiantes universitarios. Y precisamente por eso, Joaquín, y porque se había estado comentando durante los años previos a la llegada de López Obrador al gobierno, de que las Fuerzas Armadas deberían, pues no de estar en las calles, sino de regresarse a los cuarteles. Y eso quedó en la mente de muchas personas. Y ahora que llega el gobierno López Obrador y que sigue utilizando a las Fuerzas Armadas para temas de seguridad, y más allá, cuando viene esta importante reforma con el tema de la Guardia Nacional, es la sociedad en general que empieza a cuestionar de alguna manera que la opinión del presidente era otra, ¿no? Sin embargo, el presidente lo ha dejado muy claro, que cambió de opinión con respecto a eso, y eso es lo que le ha criticado la oposición, los conservadores, que antes tenía una idea y ahora tiene otra idea. Y es cierto, ¿no? Es cierto, el presidente López Obrador había entendido que los problemas en México y precisamente el tema de la inseguridad, los homicidios, todo eso podía resolverse de otra manera. Sin embargo, una vez que está en el poder, se da cuenta que todas esas estrategias fallidas de los gobiernos anteriores, que todos esos pactos que se hizo desafortunadamente con el narco, y ahí lo vemos claramente en el juicio que se le está llevando a García Luna en Estados Unidos, que en los próximos días se van a empezar a salir las pruebas contundentes de cómo había una colusión muy clara entre el gobierno de Felipe Calderón y algunos cárteles en México. Entonces la violencia, Joaquín, la inseguridad, los problemas que tiene que ver con los cárteles, con la delincuencia organizada, no hay otra manera de detenerlos, no hay otra manera de enfrentarlos, Joaquín, como lo vimos hace algunos días, que a través de las Fuerzas Armadas. Y creo que los ciudadanos nos sentimos mucho más seguros, Joaquín, del actuar de las Fuerzas Armadas velando por la seguridad de nosotros. Creo que es de sabios reconocer cuando uno se equivoca, y creo que el actual presidente así lo hace, ¿no? Reconociendo la actuación de las Fuerzas Armadas. Él, inclusive siendo presidente electo, lo recordarás, Adrián, que mencionó que si por él fuera, las Fuerzas Armadas las convertiría en policía. Y creo que de alguna manera está llevando un poco hacia allá este contexto. No estoy diciendo que en gran escala o gran medida, pero es su idea, ¿no? Es la idea del actual presidente llevar a cabo esta situación, dado que él lo comentó, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, si bien es cierto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 73, declarar la guerra, el 76, disponer de la Guardia Nacional, el 89, la facultad del presidente para disponer de las Fuerzas Armadas, pero el 129 constitucional, Adrián, dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas solo realizarán actividades que guarden exacta conexión con la disciplina militar. Creo que este artículo es muy relevante analizar, Adrián, porque si bien es cierto, las Fuerzas Armadas están haciendo lo propio y están apoyando en diferentes instituciones su actuar, no se está viendo claramente, Adrián, que haya una estrategia o una planeación estratégica para el fortalecimiento de las instituciones que no son de seguridad, ¿no? Y propiamente las de seguridad pública. Lo que provoca que el ejército sea la única institución que esté acarreando con estas tareas que no le corresponden y que no son parte de su formación. ¿Por qué no hacer lo propio, ¿sí?, con el resto de las instituciones, empezando por las que están en materia de seguridad y fortalecerlas en ese sentido? O sea, ¿por qué no hacemos este ejercicio y vamos paulatinamente aprendiendo de los errores transaccionales, ¿no?, y que se han estado cometiendo, y utilizar esta lógica de formación inicial y de estructura o de infraestructura humana y material para poder ser efectivos? Coincido contigo de que es importante tener todas las instituciones relacionadas con la seguridad integradas en un solo complejo. No es fácil. Yo creo que deberíamos de tomar, como se está tomando este gobierno, como un gran gobierno de transición. No es fácil, Joaquín, después de pasar tantas décadas
de gobiernos conservadores, de gobiernos corruptos, de gobiernos corruptores, tratar de poner orden en unos cuantos años a todo el tema de las instituciones de seguridad. Creo que se dio un paso muy importante en este gobierno con el tema de la creación de la Guardia Nacional. Creo que se está trabajando mucho en ese tema, ¿no? En el tema de poder tener un solo complejo integrado de todas las fuerzas de seguridad que trabaje de la mano para que con una estrategia evidentemente de prevención, primero que nada, no solamente de contención como se hace actualmente, porque muchas de las tareas que se hacen pues ya son de contención, son para poder resolver algunos temas relacionados con lo mismo, pero es importante trabajar y abordar el tema de la prevención. Entonces, el tema de la integración de todas las instituciones de seguridad en un solo precepto, creo que es algo que se debe de trabajar, coincido contigo, pero también debemos de decir que se están dando pasos importantísimos en este gobierno, Joaquín. Las cifras que se le dejó al presidente López Obrador con respecto a los homicidios en el sexenio pasado, evidentemente posterior al sexenio de Felipe Calderón, pues fue una cifra escandalosa. La ciudadanía debe de abordar también esto desde la célula más íntima, que es la familia, Joaquín. Creo que ahí en la familia empieza una educación importante para el tema de la prevención a los delitos, para el tema de la seguridad y muchos otros temas que hay que aportarle algo a la sociedad también en ese sentido, Joaquín. No dudo que sea uno de sus principales objetivos brindar seguridad por el actual gobierno, ¿no? A la sociedad. No tengo la menor duda de eso, Adrián, pero se requiere no solo de voluntad, pues se requiere de ciertos talentos de coordinación bastante específicos, pues, donde se involucre principalmente la sociedad en esta estrategia, que ellos comenten, ¿no?, qué es lo que les aqueja. Cada una de nuestras regiones que tiene nuestro país tiene una situación en particular que atender, pues, pero si no obligamos y si no normamos y damos paso a la autoridad, pues a responsabilizar a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, esto se va a ir dejando y se va a ir pateando. Ningún ejército en el planeta se ordena solo, siempre tiene quien le ordene. Y entonces esta situación pues no se ve clara, o sea, lo juzgado a quienes han ordenado a instituciones de las Fuerzas Armadas, en este caso al presidente de la República, pues no es claro dónde está la cosa juzgada, ¿no?, del mal uso del ejército en alguna de las tareas. Y creo que es un tema bastante interesante de abordar, ¿no? O sea, quiénes son los que instruyen tal o cual cosa, ¿no?, en materia de seguridad, y actualmente con lo que estamos viendo pues en otras instituciones. Sí recordarás, Joaquín, en el primer intento o en la primera vez que detuvieron a Ovidio fue durante el día. Me contaron personas de Culiacán. Ahora, en esta ocasión, ¿qué hizo el gobierno federal? De entrada, a muy poca gente le avisaron, Joaquín, que iba a suceder eso. Es decir, utilizaron una estrategia muy específica, que muy poca gente se enterara lo que iban a hacer. Número 2, lo hicieron en la madrugada, Joaquín, para que las familias estuvieran en sus casas. Número 3, les avisaron inmediatamente cuando se dio el operativo que las personas se mantuvieran en sus casas, precisamente por todo lo que se vio a inicios del día y durante gran parte de la mañana. Entonces, yo creo que ahí hay que reconocerle al presidente y a las Fuerzas Armadas que aprendieron de sus errores. Ese es un tema importante que quiero señalar. Creo que lo que sucedió en gobiernos anteriores, Joaquín, en muchos gobiernos, y ya lo dábamos como un hecho, era que siempre estaba coludido el gobierno federal o diferentes gobiernos, pero en este caso estoy de acuerdo completamente en que hay tareas que no se han resuelto, que hay temas de seguridad que no se han resuelto, que falta mejorar la estrategia de seguridad. Coincido, Joaquín. Sin embargo, tenemos que reconocer al presidente López Obrador que se está esforzando todos los días por hacer un mejor país. Yo creo que aquí con esto, Joaquín, le estaremos dando la despedida a nuestro público. Estaremos cerrando el programa. De mi parte, pues muchas gracias a toda la gente que nos
que nos ha estado siguiendo, que nos ha estado compartiendo sus comentarios. Y pues, no sé, Joaquín, si tienes alguna otra cosa que agregar. Pues la pregunta del día, si me lo permites, Adrián, sería precisamente si la sociedad, si tú como sociedad estás de acuerdo que las Fuerzas Armadas estén ocupando cargos públicos en el gobierno federal. Muy bien, pues ahí tenemos la pregunta, estimado público. Comenten, compartan, denle like, ya saben, ahí están nuestras redes sociales, @elpinacatenews, para Facebook, Instagram y Twitter. Y los esperamos la próxima semana.